Vamos a dar inicio a la sesión prevista para el día de hoy. Hoy nos toca la sesión número 4. 4. No se olviden que son 24 sesiones que tenemos que desarrollar y hoy cerramos un primer módulo, ¿no? Conmigo, este primer módulo y se viene un nuevo módulo desde el próximo martes con otro profesor, ¿ok? Para un poco articular el desarrollo de todo lo que estamos trabajando. Entonces, en este primer módulo estamos, digamos, mirando una parte del contexto de la educación básica alternativa. Todavía no nos hemos metido a la parte del currículum como tal. Desde la siguiente clase van a hablar un poco de la gestión, pero en la parte, digamos, medular, que es el currículum y todo eso, que lo vamos a ir trabajando, eso va a ser posterior, ¿no? Entonces, todavía estamos en una parte preliminar de todo lo que hemos venido trabajando a la fecha. Bueno, muy buenas noches entonces a todos los que están conectados en este momento. Somos 37 participantes quienes estamos conectados. Muy buenas noches, Estel o Estela, ¿no? Ahí está tu nombre. Linda, ¿cómo estás? Carla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Walter Edison, ¿qué tal? Ruth Valdivieso, buenas noches. ¿Cómo estás, Ruth? Rocío Vera, también buenas noches. Juan Ayala, a Víctor Macedo, también muy buenas noches. Yolita, ese es tu nombre, Yolita, o ese es el nombre de tu correo. Lisbeth Cayo, ¿cómo estás? Domi, así es tu nombre, Domi, ¿cómo estás, Domi? Estela Maestro, oh, ok, Estela, muy bien. Karina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mónica, ¿cómo estás? Elida también. Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jessica Navarrete. Bueno, son los únicos que todavía se comunican. Hola, Luz Tingal, ¿qué tal? Qué bueno que estemos conectados, atentos. Hola, John, ¿qué tal? Buenas noches. Angie, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarles y saludarlas a todos, a todas, ¿no? En este momento, como es usual, para poder desarrollar esta sesión que viene, vamos a un poco recordar, ¿no? Lo que hemos venido trabajando en sesiones anteriores, pero básicamente nos interesa lo que hemos ido trabajando la sesión anterior, ¿ok? ¿Está bien? Hola, John Tamayo, ¿cómo estás? Vamos a escribir en el chat, así como están escribiendo en este momento vuestros saludos de inicio, digamos, de la sesión número 4. Vamos a escribir cuál es lo más relevante que se ha ido tratando la sesión anterior. A ver, ¿qué te pareció, digamos, algo vital, muy importante que hemos ido trabajando la sesión anterior? A ver, ¿qué tratamos? Para ver si estamos sintonizados, ¿no? Con las cosas que venimos trabajando. A ver, en la sesión. A ver, Neri, excelente, Neri, hemos hablado de la interculturalidad. Rocío, sobre los enfoques de la EVA. No son enfoques transversales, Rocío, ¿ok? No son enfoques transversales. Los enfoques transversales son del currículum, ¿ok? Una cosa son los enfoques transversales del currículum y otra cosa son los enfoques de la modalidad de la educación básica alternativa. ¿Está bien? Yesenia, ¿qué tal? Buenas noches. Yolita, entonces la interculturalidad. Es cierto, hemos enfatizado el tema de la interculturalidad. Yo les había dicho que la interculturalidad es como un tercer espacio, no es tu espacio, tampoco es mi espacio, sino es un espacio que ambos construimos, ¿ok? Eso es ser realmente intercultural, ¿no? Ese espacio en el cual tú y yo construimos, ¿no? Sin imponer cada uno de nosotros nuestras prácticas culturales, sin imponer, no para nada, sino es un espacio que tenemos que construir. Muy bien, Linda, así es, interculturalidad. Eso hemos ido trabajando, esas temáticas cobran relevancia primero al trabajar los enfoques que hemos ido trabajando.
estos enfoques que no son los únicos, hay muchos más enfoques de la modalidad de la educación básica alternativa. Y luego hemos ido trabajando un poco acerca de la diversidad, porque el punto de partida para poder hablar de la interculturalidad es la diversidad, ¿no? Entonces, pero la diversidad no como un problema, sino la diversidad como una potencialidad, ¿sí? Porque, digamos, en el Perú, ¿no? Existe aún todavía discriminación, existe, ¿no? Hace poco en Cusco, no sé si ustedes han escuchado las noticias, pero una jovencita agredió, ¿no? A un joven que trabajaba, pues, en un centro nocturno. Entonces, claramente se evidencia que está latente ahí el tema de la discriminación, ¿no? De carácter cultural, una discriminación. Entonces nosotros tenemos que ir cuestionando todo esto, no con una interculturalidad funcional, como les decía, funcional, como nos dice este autor. eh, Hemos estado hablando la anterior sesión de Fidel Tubino, y Fidel Tubino Fidel Tubino nos hablaba que existe una interculturalidad funcional, ¿no? Donde creemos que estamos realmente relacionándonos de manera horizontal con un simple diálogo, ¿no? Un simple aparente respeto, pero en el fondo no. Lo que necesitamos es una interculturalidad crítica que cuestione todos estos tipos de discriminación, de estereotipos de carácter cultural, ¿no? Hay estereotipos que todavía algunos tenemos con respecto a la música, con respecto a a la indumentaria, con respecto a la comida, con respecto a tu manera de pensar, con respecto a tus conocimientos ancestrales. Existe, ¿no? Digamos, esa discriminación de carácter cultural, y eso hay que cuestionar, ¿no? De manera crítica. Por eso tenemos que hablar de un enfoque que es la interculturalidad crítica. Interculturalidad crítica. Ese relacionamiento que existe entre todos debe ser crítico. Hay que visibilizar la diferencia. ¿Por qué somos diferentes, pues? ¿Sí? Hay que visibilizarlo, hay que cuestionarlo y finalmente hay que concertar. Por eso que desde el currículo nacional se habla que la interculturalidad pasa por distintas fases. Yo les había explicado la anterior sesión que una de las primeras fases de la interculturalidad es la afirmación de lo propio. Primero, quiérete pues tú, valórate. He visto de que muchos de ustedes se están conectando desde distintos ámbitos del país. Acá hay personas de Cajamarca, hay personas de Arequipa, incluso desde Castilla, me parece que están aquí. Estamos hablando desde Puno, hay desde Huánuco, no solamente hay de Lima, de Cusco hay varias personas, incluso de Sicuani y de distintas zonas del país. Entonces tenemos que afirmarnos en lo propio. Significa querer lo nuestro, nuestra cultura. Eso es afirmar, ¿no? Valorar nuestra identidad cultural, ¿no? Querernos como somos, mirarte al espejo y decir, ese soy yo, esa soy yo y me quiero, con mis costumbres, con mi forma de ser, con mi pensamiento, con mis conocimientos. Eso es afirmarse. Una vez que estemos pues afirmados, ¿no? Claro, Linda, de Cusco. Recién, Domi, una vez que estemos afirmados, podemos relacionarnos con los demás, Domi. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. Claro, John, tú que has estado por Iquitos, creo que también has estado trabajando en el Estrecho, ¿no es cierto? Ahí por el Putumayo. Muy bien, entonces fíjense que uno se afirma primero, luego a partir de eso te relacionas con los demás. Porque te relacionas a partir de tus conocimientos, de tu cultura, de ese bagaje cultural que tú tienes, y recién puedes establecer el diálogo de saberes. Tiene que haber diálogo de saberes. La ciencia nos da conocimiento. ¿Hay que aprovechar la ciencia? Sí, por supuesto. Pero también hay un conocimiento ancestral. No solamente es la ciencia,
también es el conocimiento ancestral de nuestros padres, ¿no? Originarios. Entonces acá tiene que haber diálogo entre el conocimiento, entre la ciencia y los saberes ancestrales. Ese diálogo es fundamental como, digamos, parte de la interculturalidad. Y eso nos va a permitir finalmente convivir, ¿no? Establecer ahí una convivencia intercultural armónica, que es lo que se espera, ¿no? Digamos, en nuestro país. Bueno, eso es lo que hemos ido trabajando la sesión anterior. A partir de esto, yo les había pedido a ustedes que puedan elaborar un podcast, ¿no? Un podcast como antesala, digamos, a la clase de hoy, un podcast, porque algunos han grabado un podcast anterior sobre la interculturalidad. Me parece excelente que algunos están, digamos, grabando, digamos, las tareas que no lo han desarrollado. Me parece bien que también algunos estén actualizando su portada, que es la primera tarea que hemos dado, el primer encargo, la portada de revista. Me imagino que todos ya tienen, digamos, su portada, ¿no? Su portada ahí con su foto, porque es una portada de revista, porque ese primer encargo es clave. Y ahora yo les había pedido que produzcamos un podcast, un microdesastre. Yo les he enviado, digamos, unas lecturas para que ustedes puedan un poco familiarizarse y leer. Lo único que les he pedido es que lean un microdesastre a través de un audio o un podcast. Algunos lo han hecho con un fondo musical, algunos han leído con pausas, como tiene que ser, otros no, pero como que nos hemos ido, enterando de qué trata, digamos, las historias que les he planteado a través de este podcast. Esa es una manera de aprender, les comento. Es una estrategia que ustedes también deben utilizar con sus estudiantes. Los podcasts. Tenemos que aprender a grabar podcasts porque un podcast te permite desarrollar tu comunicación, te permite comunicar, articular bien las palabras, ¿no? Manejar vocabulario, que es, digamos, lo fundamental en un podcast. El podcast te permite, digamos, graduar tu tono de voz, ¿sí? Y eso es fundamental en la vida. En la vida eso es fundamental para nuestros estudiantes de la EVA. Por lo tanto, tenemos que nosotros utilizar esta estrategia del podcast. ¿Cómo grabar un podcast? ¿No? Algunos todavía tienen dificultades con los podcasts. Les cuesta todavía, digamos, grabar un podcast, pero nos estamos familiarizando. Cada vez lo van a hacer mejor, ¿sí? Se tienen que familiarizar. Tienen ustedes que enseñar esta estrategia también a sus estudiantes, pero para eso tienen que dominar, ¿no? Tienen que manejar muy bien el tema de los audios a través del podcast. Bueno, yo les he mostrado este microdesastre y esto tiene que ver con una obra que les voy a compartir el día de hoy para aquellos que desean leer, ¿no? Es una obra que es de 2 tomos, pero les voy a compartir el primer tomo nada más. Nos habla de los jóvenes y de los adultos, de todo, digamos, lo que implica trabajar con jóvenes y adultos. Hay un análisis de la realidad de los jóvenes y de los adultos de nuestro país, un diagnóstico interesante y también nos plantea algunas propuestas, ¿no? De la educación de jóvenes y adultos. Fíjense, ¿no? Acá voy a, por ejemplo, escribir, en esta obra se habla de la educación, ¿no? Acá estamos hablando de la educación de las personas jóvenes y adultas, ¿no? De la educación de las personas jóvenes y adultas. ¿Cómo se denomina? La EPJA. La EPJA. Algunos prefieren llamarle la EPJA. Es más, hay un cuestionamiento hacia la EVA, les comento, ¿no? La EVA te habla de una modalidad, ¿no? La EVA, que es la educación básica alternativa, la educación básica alternativa. Esta es actualmente la modalidad
la modalidad de la educación básica, es la educación básica, pero algunos consideran que esto ya debe de transitar. Ya hace mucho tiempo hay muchos autores que hablan que es que no es una educación básica. Lo que se les da a los jóvenes y adultos no es una educación básica, porque estos jóvenes y adultos ya tienen conocimientos, tienen competencias, tienen habilidades, tienen virtudes. Entonces, no deberíamos hablar de la EVA, deberíamos hablar de la educación de las personas jóvenes y adultas, la EPJA, ¿sí? Entonces, ese es un primer cuestionamiento como parte del análisis de César Picón Espinosa que nos habla en este libro, en este texto, ¿no? Y él, por ejemplo, ahí nos cuenta la historia de los microdesastres. Hay múltiples microdesastres que vivencian nuestros jóvenes y los adultos, ¿sí? Vamos a comentar cada uno de esos microdesastres. Entonces, pero nace, digamos, de esta obra, ¿no? Entonces, a ver, vamos a escribir eh, a ver, en el podcast, John, sí, yo les pedí que pongan un título, sí, me parece bien, algunos han puesto el título que han, digamos, creativamente planteado, otros no han puesto su título, ¿no? Bueno, ahí se trata de ver, analizar quiénes realmente están cumpliendo las consignas, ¿no? Pero a ver, vamos un poco analizar. Pero antes quiero que escriban EPJA. A ver, quiero que escriban EPJA versus EVA. A ver, vamos a escribir EPJA versus EVA. Ajá, a ver, vamos a escribir, yo les voy a decir EPJA, ¿no? EPJA, ajá. No, a ver, alguien ha puesto EPJA, no es con D, no es con D, es con P, por si acaso, ¿sí? La EPJA versus la EVA. Claro que sí. Miren, nosotros tenemos que entender eso, porque nos estamos preparando para, digamos, ser especialistas en la modalidad de la EVA. Hoy en día se cuestiona mucho la modalidad, indicando que no es pues una modalidad que está centrado en habilidades y competencias para jóvenes y adultos. Algunos consideran que no se debería hablar de educación básica en la EVA, no se debería hablar. Si bien se va a partir de ahí el proceso de enseñanza, parte de la educación básica, pero no deberíamos hablar de ello. Entonces, no debería denominarse la modalidad EVA, sino debería denominarse como EPJA, ¿no? Eso es, digamos, el planteamiento. No te olvides que Yoshiyama, la EVA es con V, es educación básica alternativa, Yoshiyama, ¿ok? ¿Ya? Eso, digamos, para corregirnos. Bueno, hoy quiero hablar sobre estos microdesastres. Yo les había enviado unos textos, aquí está el primer texto, y me gustaría haber algún comentario, ¿no? Las personas que pueden levantar la mano, excelente. Me gustaría que me cuenten, ¿no? ¿Cuál es vuestro análisis a partir de este primer microdesastre? De este primer microdesastre. ¿Quién se anima a hacer un comentario? Me agradaría escuchar porque todos estos microdesastres, que son bastantes microdesastres que están en la obra de César Picón, se han ido, digamos, recogiendo de la realidad del país, ¿no? A ver, vamos a invitar a John Santiago. Hola John, ¿cómo estás? A ver, nuestro primer participante. Me agrada mucho las personas que quieran participar porque eso es importante. Tenemos que estar ahí constantemente dialogando. Hola John, buenas noches. Sí, maestro, colegas, muy buenas noches. He analizado el primer microdesastres, justamente he hecho mi trabajo también de eso y ya en conclusión sería, ¿no? Que no hay que conformarnos con lo que sabemos, sino que hay que prepararnos más, porque ahí están conversando dos personas donde le dicen, ¿no? Que tienen que prepararse y trata de prepararse el otro, pero no encuentra en dónde, no.
o sea, no puede donde eh, prepararse más y dice, no, mejor lo hago así nomás, ya. O sea, es conformista con lo que sabe uno. Entonces, le dan más trabajo y el supervisor lo encuentra que no está bien hecho el trabajo, ¿no? No está bien, entonces le despiden. Entonces, en conclusión, saco, ¿no? No hay que ser conformista con lo que sabemos, sino que hay que seguir preparándonos más. Nada más, profesor, buenas noches. Excelente, John. Mira, nosotros tenemos que especializarnos, ¿no? Porque eso es, digamos, fundamental. Si tú quieres aprender una, digamos, carrera técnica, ¿no? Como muchos de nuestros jóvenes y adultos de la EVA lo necesitan, tienen que especializarse. Tienen que especializarse. Y especializarse es dominar, dominar, pero dominar muy bien, tener la competencia, ¿sí? No puedes trabajar al guerrazo. No podemos tener una mentalidad mediocre. A eso se llama. Si no pierdes oportunidades, como por ejemplo el Flaco Cabrera, lo votaron, pues, ¿no? Por estar haciendo unas instalaciones al guerrazo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que recomendar. Pero también es cierto que no hay, pues, digamos, posibilidades, oportunidades para muchos jóvenes y adultos para poder formarse, para poder especializarse. Por múltiples razones. Uno, puede ser económica, no tiene, digamos, el dinero para pagar esa especialización. Por ejemplo, ustedes se están especializando en una modalidad, en la EVA, y están poniendo parte de su dinero para especializarse en esta modalidad porque les gustaría en algún momento trabajar con jóvenes y adultos. Eso cuesta, ¿sí o no? Igual, eso es lo que nosotros tenemos que ir inculcando a nuestros estudiantes de la EVA. Hay, digamos, cursos gratuitos. Más adelante yo les voy a, digamos, compartir algunas páginas de cursos gratuitos que el Estado, este, ha compartido con todos los jóvenes y adultos. Diversas carreras técnicas hay que puede uno aprender en, no solamente, digamos, en esos cursos que ya están estructurados, ¿no? En varios módulos, pero eso es importante, ¿no? Y miren, este es el microdesastre que César Picón llama microdesastre aquellos problemas individuales que tiene cada persona. Cuando ustedes tengan estudiantes de la EVA, sea joven o sea adulto, cada estudiante tiene su propia historia, sus propias necesidades, sus propios conflictos, sus propios problemas, sus propias demandas. Y lo vuelvo a repetir, no es un estudiante de la secundaria, no, es un estudiante de la modalidad de la EVA que tiene otros intereses y tienen sus propios microdesastres. Desde el primer momento que este estudiante no ha terminado la secundaria, y más bien está utilizando otra modalidad como la EVA para culminar su educación básica, entonces quiere decir que ya hubo un problema, ya tuvo una dificultad, algo pasó, porque no terminó su educación básica regular, no terminó su educación básica regular, lo va a terminar con una modalidad diferente. Es porque ha tenido un problema, ha tenido una dificultad. De hecho, todos los estudiantes que vienen a la EVA ya tienen un micro desastre, ¿no? Entonces, estos estudiantes tienen una dificultad. No son estudiantes que, digamos, como los que de repente muchos de ustedes tienen en la secundaria, no. Entonces, son estudiantes que tienen, digamos, otras dificultades. A ver, pero vamos a chequear el desastre número 2. A ver, ¿quién me ayuda, digamos, con la lectura? Porque yo he estado, digamos, escuchando vuestros microdesastres, pero la mayoría ha grabado, por no decir todos, han grabado del Flaco Cabrera. Todos han grabado del Flaco Cabrera, pero nadie ha grabado de este microdesastre 2. A ver, ¿quién se anima ahí? ¿Quién es el número 76795609 que quiere participar? Creo que es Rocío, ¿así era?
Ajá, Rocío, ya me recuerdo, Rocío. Tienes que poner siempre tu nombre, Rocío. Muy bien, Rocío. A ver, vamos. Ayúdame con la lectura y luego tu comentario, Rocío. Y luego, Sí, Hermelinda, tú profesor. vas a hacer un comentario también a todo, ¿ok, Hermelinda? A ver, vamos, Rocío. Sí, buenas noches, colegas. Rocío, Buenas dime noches, tu profesor. apellido, discúlpame, Rocío. Vera Paz, Rocío. Ah, Vera Paz. Hola, Rocío, ¿qué tal? Vamos. Sí, bueno, también hice mi micro desastre en el Ok. bien. Dice, lo que pasa, me comentaba un joven, pero sabio, grosero y generador de chistes crueles, vendedor ambulante que incluye en su callejero comercio de baratijas y golosinas. También la venta de quetes, de pasta básica de cocaína. Es que algunos, Doc, nacen con buena estrella, en un buen hogar, con padres que trabajan y tienen billete, y pueden tener apoyo y surgir. Otros, en cambio, tienen la mala estrella de nacer pobres y de estos, unos cuantos entre mil pueden pararse y avanzar, pero otros, como yo, piña pues. Nacemos estrellados, así que agua y ajo. ¿Cómo es eso? Agua, aguantarse y a joderse. ¿Usted me entiende, Doc? ¿No quiere llevarse un paquetito? No, usted es zanahoria, sano, Doc. A ver, Rocío, ¿cuál es tu comentario, Rocío, sobre este microdesastre que nos comparte en esta obra César Picón, que después les voy a compartir la obra? Sí, en cuanto a ello, ahí nos comenta acerca de un joven, sí, que generalmente él se dedica a hacer su negocio, ¿no? Como ambulante, vende golosinas, aparte pasta básica de cocaína, ¿no? Y empieza a contar, a decir, ¿no? Que, o sea, trata de decir que no todos nacemos de la misma forma, ¿no? No somos iguales, no tenemos las mismas posibilidades todos, ¿no? Unos son digamos, pobres, así decirlo, de repente, y otros que de repente tienen plata, ¿no? Entonces, a él bueno, le tocó de repente nacer en una familia, ¿no? De pocos recursos, ¿no? Y entonces, pero al final, él trata de salir adelante, ¿no? Por lo que de repente hace su venta, ¿no? Como ambulante, ¿no? Entonces, por eso es que dice, de repente dice, ¿no? Aguantarse, ¿no? Agua, aguantarse, ¿no? Lo que nos toca enfrentar, ¿no? Y el otro que dice ajo a joderse, ¿no? Lamentablemente, como dice, nos tocó vivir así, pero bueno, Muy bien, gracias, gracias, Rocío, por tu comentario. A ver, sí, Hermelinda, gracias. tú querías también hacer tus comentarios respecto a estos microdesastres. A Sí, ver, ¿cuál es maestro. tu percepción, Hermelinda? Buenas Buenas noches. noches. Sí, y yo, sino que me demoré un poquito, que cuando usted dijo, ¿quién ha trabajado el segundo microdesastre? Me demoré un poquito para levantar mi mano. Bueno, yo también lo he desarrollado, ¿no? En sí lo que puedo percibir es el conformismo, ¿no? De alguien que, bueno, ya, por eso yo lo he titulado Mi mala racha, ¿no? Lo he titulado de esa manera porque es una persona que está sintiendo, ya, pues yo así soy, no he tenido tales oportunidades, como muchos tal vez, ¿no? Que por diferentes situaciones de la vida atraviesan ese tipo, ¿no? Pasan ello. Nuestros estudiantes de EVA y César Picón es muy reconocido en ese tipo de trabajo que se ha hecho. A nosotros nos ha brindado, soy de la red de Rural Fe y Alegría 48, y ha brindado mucho aporte César Picón. Hasta el año pasado estuvo acá en Piura, en uno de los congresos que hubo de EVA. Y sí, o sea, va desde el hecho de la persona humana, ¿no? Por eso es importante que el docente de EVA, pues debemos tener en cuenta el perfil andragógico, porque, mire, nosotros he encontrado algunas dificultades, puedo compartirlo así brevemente, en los docentes de EBR y los docentes de EVA. ¿Por qué? El trato con con los estudiantes, como que no comprenden un poco a veces sus experiencias, tan los que sí un poquito en la parte metodológica primaria e inicial, más primaria.
pero lo de secundaria van un poco más allá, un poco más alejados y como que nos falta algo para fortalecer en ello, ¿no? Entonces, en este micro desastre, sí, se nota, va mirando al ser, lo que está viviendo esta persona y que puede ser situaciones tal vez de nuestros estudiantes, porque cada uno tiene su propia historia personal. Y nos damos cuenta, dejaron de estudiar porque salieron embarazadas, dejaron de estudiar porque estudiaban los varones, no estudiaban las mujeres, y así un sinnúmero de situaciones. Eso es lo que quería compartir, maestro. Gracias. Gracias, Hermelinda, por tu testimonio y por la experiencia. A ver, Julia Guaita, tú querías también participar. A ver, vamos a participar así de manera corta. Vamos, Julia, anímate, ¿sí? Y contigo cerramos la participación, Buen- ¿ok? Buenas noches, maestra. Buenas noches con todos. Sí, comparto la idea que anteriormente la docente dijo, ¿no? Creo que esta es una realidad que vivimos día a día con los jóvenes de ahora. Es una realidad cruel, pero sin embargo pasa, no es ajeno a lo que vemos cada día. Con este microdesastre nos da a entender muchas cosas que nosotros aún nos falta seguir preparándonos para seguir apoyando a estos estudiantes, para seguir ayudándoles y guiándoles. Ese sería mi comentario, maestro. Gracias. Ok, Julia. Bien, miren, un poco para poder resumir lo que ustedes acaban de mencionar y tomando como referencia lo que nos dice este César Picón, él concluye, les comento, este gran investigador del cual ha ido comentando Hermelinda, que la mayor parte de las personas entre 15 a 45 años que viven en el Perú, están sufriendo, ¿no? O sea, viven sufriendo permanentemente estos microdesastres, ¿no? Sean microdesastres personales o sean familiares, ¿no? Que él titula la mala estrella, ¿no? Porque se dan encontronazos con qué, con la vida, pues, ¿no? Porque muchos de ellos no tienen esas oportunidades educativas por la cuestión económica o porque no tienen al papá o porque algo sucedió a nivel de la familia y se están encargando, digamos, ellos de sus hermanos, etcétera. Y no solamente son las oportunidades educativas, sino también hay falta de oportunidades laborales, ¿no? Para lograr esas buenas condiciones. Entonces, esta primera parte del módulo que estamos trabajando de la EVA es para que primero nosotros nos ubiquemos. A esto se llama la ubicuidad, ¿no? Porque algunos decimos, bueno, voy a trabajar en la EVA, pues, ¿no? Ya, algunos antes pensaban que la EVA es en la nocturna nada más, pues en la noche, todo el día voy a hacer otras cosas y en la noche trabajaré pues en la nocturna, ¿no? En la EVA, ¿no? Algunos todavía seguimos creyendo eso, ¿no? Entonces, y creen que eso es fácil, ¿no? Nosotros tenemos que darnos cuenta y dimensionar, digamos, la responsabilidad que tenemos de trabajar con estos jóvenes y adultos. Y por lo tanto, el perfil, como decía Hermelinda, ¿no? El perfil del docente es fundamental. Cualquier docente no puede trabajar en la EVA. Bueno, profesor, yo soy de inicial, pero quiero trabajar en la EVA. Ok, tienes que tener un perfil, tienes que desarrollar algunas habilidades. Y hoy vamos a trabajar también algunas de esas habilidades y van a tener un encargo para demostrar cuáles son pues tus habilidades, ¿sí? Y no tiene nada que ver con las habilidades o competencias del currículo nacional, no. De repente hay otras habilidades que tenemos. Un docente de la EVA debe de tener algunas habilidades técnicas, productivas. Un docente de la EVA no puede solo trabajar en la EVA con sus conocimientos de matemática, de comunicación, de sociales, de ciencia. No, tienes que tener habilidades técnicas. Profesor, ¿usted está hablando que todos los docentes de la EVA tienen que tener una habilidad técnica? Sí, tienes que tener una habilidad técnica. ¿En qué eres buena, pues? ¿En cocina? ¿Puedes enseñar cocina en algún momento también a tus jóvenes estudiantes? ¿En qué? ¿En costura? ¿En tecnologías? ¿En qué? O sea, tenemos que ir, digamos, ahí dimensionando
nuestro rol, ¿en qué puedes apoyar a esos jóvenes, a esos adultos, con los cuales puedes compartir tus habilidades técnicas? Eres muy buena, además de ser profesora, eres muy buena y tienes ciertas habilidades. Eso se tiene que trabajar y la tendencia es que los docentes de la EVA, todos los docentes de la EVA, tienen que tener un perfil técnico, una habilidad técnica. Desde mi particular percepción, yo como profesor y capacitador y formador, digamos, de formadores, creo que los profesores de la EVA deben de tener más de dos habilidades técnicas. Dos habilidades técnicas. No es suficiente una habilidad técnica. Tiene que tener más de dos habilidades técnicas. Sino cómo apoyas, cómo das soporte a esos estudiantes. Pero no digo un soporte emocional, que también es importante, sino un soporte técnico. Porque estos jóvenes tienen distintos microdesastres, necesitan un apoyo y la mayoría demanda un apoyo técnico, productivo, ¿ok? A ver, entonces, esto, digamos, es como antesala en este primer módulo que quería, digamos, yo reflexionar con todos. Claro, Domi, tenemos que tener habilidades como de tejido, cocina, peinados, confección, manualidades, etcétera, Domi. Algunos de repente pueden tener sus habilidades de carpintería, habilidades de fierrería, de melamine. Uy, hay distintas, digamos, carreras técnicas que muy bien con otros estudiantes podemos aprovechar. Y hay otras personas que de repente tienen alguna habilidad de gestionar. Miren, por ejemplo, hoy en día faltan personas que tercericen, que tengan la habilidad de tercerizar, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Por ejemplo, yo necesito un buen carpintero, pero a veces necesito un buen fierrero y necesito una persona que me ayude a identificar a ese carpintero, a identificar a ese fierrero, a identificar a ese plomero. Hay personas que se dedican a gestionar todo eso y tercerizan. ¿No? Esa es su habilidad. Él conoce al carpintero y te lo va a traer al carpintero. Él conoce al del melaminero y te lo va a traer al del melamine. Él conoce al de chapas y te va a traer a esa persona que es trome. Y con gusto le vas a pagar. Con gusto le pagas lo que pide, ¿no? A un buen pintor le vas a pagar lo que pide, con gusto. Entonces, tenemos que desarrollar también habilidades de gestión, ¿no? De gestión. Eso es, digamos, fundamental, desarrollar muchas habilidades que necesitamos en la modalidad, ¿ok? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de las competencias del docente. Respecto a las competencias del docente, no se ha trabajado también desde el Minedu este tema de las competencias del docente de la EVA. Tenemos competencias que, digamos, todo docente de la educación básica, sea regular, sea de la educación especial o sea de la educación alternativa, básica alternativa, debe tener como competencias. Vamos a trabajar esas competencias, ¿ok? Pero no sé si serán suficientes. Pero digamos es las competencias mínimas que todo profesional de la educación debe de tener, independientemente de las competencias técnicas que yo les estoy, digamos, planteando. Bueno, no voy a comentar cuál es el propósito de esta sesión, ya esta parte lo voy a, pero voy a, digamos, pasar. Vamos a leer este texto. Voy a invitar. A ver, voy a invitar. A ver, ¿estás ahí? A ver, voy a invitar a alguna persona que me ayude con la lectura. A ver. Yesenia. ¿Estás ahí, Yesenia Preciado? ¿Me puedes ayudar con la lectura, por favor, de este texto, Yesenia? No estás ahí, Yesenia, ya. A ver. Estás presente aquí, pero no, parece que no. Algo pasa. A ver, vamos. Voy a invitar a otra persona. A ver. Melisa Castro, ¿me puedes ayudar con la lectura, por favor? Sí, ¿Sí? profesor, buenas noches. Hola, Sí, Melisa, ¿cómo estás? a ver, A sí, ver, vamos a leer, Melisa. ok. El profesor Darwin ha logrado que la mayoría de sus estudiantes de un periférico del SEBA logre de forma satisfactoria
sus aprendizajes. Él se siente satisfecho por el logro que ha empeñado durante el periodo de trabajo con sus diversos alumnos. En reunión con el director y docente del SEBA, solicitó que sus estudiantes demuestren lo aprendido en el día principal de la institución. Esta situación pone en evidencia que el profesor Darwin ha logrado uno de los componentes que posee su competencia según el MBDA. MBDD. A, idoneidad. B, recurso. C, eficacia. D, finalidad. Para mí, Gracias, Melissa. ya. Gracias. A ver, miren, voy a yo nuevamente a leer, ¿sí? Acá dice, el profesor Darwin ha logrado que la mayoría de sus estudiantes de un periférico del SEBA logren de forma satisfactoria sus aprendizajes. Él se siente satisfecho por el logro que ha empeñado durante el periodo de trabajo con sus diversos alumnos. En reunión con el director y docentes del SEBA, solicitó que sus estudiantes demuestren lo aprendido el día principal de la institución. Esta situación pone en evidencia que el profesor Darwin ha logrado uno de los componentes que posee su competencia según el marco del buen desempeño docente. ¿Ok? Estamos hablando según el marco del buen desempeño docente. Si nosotros queremos saber cuáles son nuestras competencias, primero como profesores, sea de la educación básica regular, de la educación básica especial o de la educación básica alternativa, primero tenemos que dominar el marco del buen desempeño docente. Entonces, pero nos dice que este docente Darwin ha logrado, ¿no? Uno de los componentes de su competencia. A ver, ¿cuál es ese componente que ha logrado? La idoneidad, ha logrado los recursos, ha logrado la eficacia, ha logrado la finalidad. ¿Cuál consideran que es la respuesta? A ver, pueden escribir en el chat para ustedes cuál podría ser la respuesta. Melissa, eficacia. Uy, qué rápida eres, Melissa. Ajá, eficacia, también para ti, Rocío. Ah, caramba, eficacia. Walter. Es decir, que todos están logro, resultado. Melissa, excelente, eficaz. Julia. Muy bien, interesante. Ajá. Miren, la competencia tiene diversos componentes. La competencia del docente, estamos hablando, ¿ya? Del docente, es decir, nuestra competencia, ¿ok? Y bueno, esto me permite a mí un poquito explicar. Voy a escribir aquí en mi Wacom. Voy a escribir como soy un Homo protheticus, ¿no? Les dije que somos los hombres con prótesis, ¿sí? Estamos viviendo, digamos, en una sociedad del conocimiento donde existe Homo protheticus dependiente, ¿no? Hombres con prótesis. Esta es mi prótesis, pues, ¿no? Porque es la prótesis de un profesor. Es como mi pantalla, ¿no? Mi pantalla digital que me va a ayudar, digamos, a explicar un poco porque estamos trabajando de manera, digamos, virtual. Fíjense, a ver aquí. Cuando nosotros hablamos, me parece bien, creo que todos han acertado de eficacia. Existe una obra que se llama Las tres Es, ¿no? Que se llama de eficiencia, se habla de eficacia, y también se habla de la de la efectividad. Las tres Es. O sea, si uno quiere tener éxito en la vida, tiene que, digamos, trabajar en esas tres Es, ¿no? En las tres Es. Aquí está la primera la segunda y la tercera E. La eficiencia tiene que ver con el cómo voy a lograr, con el cómo voy a lograr. El cómo tiene que ver con la eficiencia, tiene que ver con la estrategia, Tiene que ver con el proceso. Ajá. Entonces, profesor, usted está diciendo que la eficiencia tiene que ver con el cómo, la estrategia, tiene que ver con el proceso, con el proceso. En cambio, la eficacia
tiene que ver, como ahí lo ha ido escribiendo, me parece que lo ha ido planteando también Melissa, ¿no? Tiene que ver con el logro, claro que sí, tiene que ver con el logro, tiene que ver con el resultado, con los logros, con los resultados. Y la pregunta es ¿para qué? No es el cómo, sino ¿para qué? Entonces la eficacia. Si tú logras ser eficiente y eficaz, eres efectivo. Una persona efectiva, una persona efectiva es eficiente y es eficaz. Hay personas que solo son eficaces, pero no son eficientes. O hay personas que son eficientes, pero no son eficaces. Por lo tanto, si tú realmente quieres lograr la competencia, tienes que tener ambas, ¿sí? Y ser, digamos, una persona de éxito. Algunos nos hablan de una inteligencia exitosa, ¿no? Las tres Fs te llevan al éxito, al éxito. Y ya sería como una cuarta F, ¿no? Una cuarta F, al éxito. Pero bien, la respuesta aquí definitivamente tiene que ver con la eficacia. La idoneidad es un componente de la competencia, sí. Tiene que ver con la responsabilidad social. Una persona idónea es responsable socialmente. Por ejemplo, tú estás en la calle, ¿no es cierto? Y tiras la basura. Esa basura contamina a otras personas. Entonces no eres responsable socialmente. Por lo tanto, no eres idóneo. ¿Se entiende? La idoneidad tiene que ver con la responsabilidad social. Ahora, la competencia también tiene recursos. Claro, hay distintos recursos que las personas utilizan. Los recursos son diversos. Los recursos cambian. Los recursos se movilizan, ¿no? Según digamos, el currículo nacional, un recurso es una capacidad, ¿no? Pero estamos hablando de distintos recursos que tiene la competencia. La finalidad, toda competencia tiene un propósito, tiene una intencionalidad, tiene una finalidad, ¿no? Por lo tanto, también es otro componente de la competencia, pero aquí la respuesta es la eficacia, ¿ok? A ver, entonces, según el marco del buen desempeño docente, el marco del buen desempeño docente, la competencia tiene estos componentes, recursos, ¿no? La competencia se moviliza, la competencia tiene que tener un contexto, tiene que ser pertinente. La competencia tiene un componente de idoneidad, de eficacia y también tiene una finalidad según el marco del buen desempeño docente. Ok, estamos un poco recordando, digamos, este marco del buen desempeño docente que nos da algunas competencias que todo maestro en el Perú debe desarrollar. Este marco del buen desempeño docente se está actualizando, les comento. Hasta ahora no sale, me parece raro que no salga ya actualizado cuáles son las competencias que debe tener todo docente. Y es que en la EVA hay competencias particulares. Por eso yo les digo, las competencias tienen que estar asociadas a algunas habilidades técnicas de los docentes de la EVA. Pero hay dominios que tienen las competencias. Por ejemplo, uno de los primeros dominios tiene que ver con la preparación para los aprendizajes. ¿Qué es un dominio? Cuando uno, digamos, revisa el marco del buen desempeño docente, el dominio es el ámbito de conocimiento, de manejo de un determinado, digamos, conocimiento, habilidad que tiene la persona. El dominio es el ámbito, ¿sí? Entonces, este dominio, por ejemplo, según el marco del buen desempeño docente, es la preparación para los aprendizajes. Tenemos nosotros que tener este dominio, tenemos que saber prepararnos para poder aprender. Otro, la enseñanza para el aprendizaje también, para el aprendizaje. No todos saben enseñar. Una cosa es preparar, es decir, planificar los aprendizajes y otra cosa es enseñar. Son dominios.
Cuando uno prepara, se prepara para el aprendizaje. Cuando uno se prepara para el aprendizaje, tiene que saber planificar. Y cuando uno enseña, tiene que dominar estrategias, ¿sí? Pero no son los únicos dominios. Hay un tercer dominio que te habla del desarrollo de la profesionalidad, de la profesionalidad. Por lo tanto, cuando uno se desarrolla profesionalmente, se especializa. ¿Se dan cuenta? Tienes que seguir especializándote, porque ese es el dominio que te invita a seguir mejorando cada día más. Y hay un cuarto dominio que tiene que ver con la participación, ¿no? Participación. Hay que participar, involucrarnos en la gestión, por ejemplo, de la institución educativa. Me parece que este es el tercer dominio y este es el cuarto dominio, pero son cuatro los dominios, ¿ok? Entonces, en el marco de estos cuatro dominios, ¿no? En el marco de estos cuatro dominios, que aquí, digamos, lo comparto, la preparación para el aprendizaje, la enseñanza para el aprendizaje, la participación en la gestión y el desarrollo de la profesionalidad, se han estructurado competencias. Hay competencias que todo maestro debe de tener. Tú, como profesor que eres de inicial, de primaria, de secundaria o de EVA o de educación especial, tienes que tener esas competencias mínimas. Acá se va a compartir las competencias mínimas que todo profesional, docente, maestro debe de tener. Competencias mínimas. ¿Cuáles son esas competencias? Miren, ¿ah? ¿Cuáles son esas competencias digamos, se debe de tener según el marco del buen desempeño docente? Yo te voy a explicar así de rápido, ¿ya? Para que te recuerdes y no te vas a olvidar, ¿ya? A ver, yo te voy a explicar. ¿Qué dice ahí? Coplacli. ¿Qué más? A ver, cont deba. Ya, miren cómo me recuerdo. Y luego pare. Y finalmente pracética. Ahí están las competencias. Ahí están las competencias. Yo les quiero preguntar, a ver a ustedes, ¿cuál consideran que es, a qué se refiere la primera competencia, que es la co? A ver, la primera competencia. ¿A qué creen que se refiere la co para poder, digamos, interactuar? A ver, ¿qué imaginan que es la co? La primera competencia que debe tener cualquier docente, sea de EVA, sea de educación básica regular. La primera competencia, la co. Eric, competencia. No, pues estamos hablando que todas son competencias, Eric. Todas son competencias. Pero la primera competencia, Eric, ¿cuál se denomina? Melissa nos dice la comunicación. ¿Ya? Puede ser. ¿Qué dicen los demás? ¿Será la comunicación? Miren, la primera competencia tiene que ver con conocer a tus estudiantes. ¿Se entiende? Conocer a tus estudiantes, comprender a tus estudiantes. Esta es una competencia clave para la educación básica alternativa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con conocer a tu estudiante, conocer, comprender a tu estudiante. Tú no puedes trabajar en inicial, en primaria, en secundaria, en especial o en la básica alternativa si no conoces muy bien a tu estudiante, si no comprendes a tu estudiante. Tienes que hacer mínimo un diagnóstico de cuáles son sus habilidades de tus estudiantes, cuáles son sus intereses de tus estudiantes. Es toda una competencia desarrollar ese conocimiento y comprensión de tus estudiantes. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la primera competencia que los maestros tenemos que desarrollar. Hermelinda, claro, tiene que ver con un diagnóstico. Si no, ¿cómo vas a conocer? Y luego, ¿cuál sería la segunda competencia? A ver, la segunda competencia. A ver, ¿quién adivina? Pla. ¿Qué será Pla? Ajá, Linda. ¿Cómo estás, Linda? Erich, excelente. Creo que ahí se han acertado. Una vez que tú
conoces a tu estudiante, conoces a tu estudiante, comprendes a tu estudiante, entonces puedes planificar. Así es. Entonces, la primera competencia tiene que ver con el conocimiento, la comprensión de tus estudiantes y luego la planificación. Recién puedes planificar. Lo que quiere decir es que tú no puedes planificar sin conocer a tu estudiante. En la EVA, este es un requisito fundamental. Tú no puedes planificar sin conocer a tu estudiante. Tienes que conocer, comprender, hacer un diagnóstico previo para recién planificar en función de sus necesidades y de sus intereses. A ver, pero acá hay una tercera competencia. A ver, ¿cuál será la tercera competencia? ¿A qué creen que se refiere CLI cuando hablamos de CLI? Clima, linda, pero el clima frío o el clima caliente, ¿sí? El verano, el otoño, el invierno, ¿a qué clima, linda? Al clima institucional. Puede ser, linda, puede ser un clima institucional, pero no te olvides que aquí no estamos hablando todavía de la institución, ¿ah? Estamos hablando del clima del aula, un clima favorable para el aprendizaje. Miren, ¿ah? El clima aquí es, nosotros tenemos que promover un clima favorable para el aprendizaje. ¿Sí? Una vez que tú planificas, tú tienes que promover un clima favorable para el aprendizaje. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Es un clima favorable para el aprendizaje. Acá tiene que ver con la motivación, con las actividades que les propones, con los retos que les propones, ¿sí? Tiene que haber un buen clima favorable para el aprendizaje. Pregunto, yo como profesor de esta especialización, ¿estoy generando un clima favorable para el aprendizaje? Les pregunto, ¿sí? ¿Genero un clima o les estoy aburriendo? De repente les aburro. De repente las tareas que les doy son tan engorrosas y en vez de generar un clima favorable para el aprendizaje, más bien estoy generando rechazo de parte de ustedes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estoy generando un clima favorable? ¿Sí? No. A ver, ¿es favorable? Ah, caramba. Uy, Yolita. O sea, tú no me estás escuchando, Yolita. Tú estás con tu asistencia. No puede ser, Yolita. Yo estoy hablando y tú estás en otras, Yola, no puede ser. Nosotros tiene que haber participación activa. Claro que sí, Hermelinda, es parte del clima favorable para el aprendizaje. ¿Te das cuenta de las competencias que tienes que tener como profesor? ¿Te das cuenta de tus competencias como maestra o como maestro? Necesitamos generar un clima favorable para el aprendizaje. Eso es fundamental. A ver, fíjense que luego vamos a llegar a otra competencia. A ver, aquí está otras competencias. Acá, cont. ¿A qué creen que se refiere cont? ¿Quién adivina? A ver, ¿quién imagina? Cont. ¿A qué creen que se refiere esta cuarta competencia? Cont. Linda, la enseñanza. Ya, excelente, puede ser el conocimiento. Pero ahí no dice conocimiento, Rocío, ahí dice cont. No dice cono, no dice cono. Cont. La última es una D de dedo, ¿no? Condición, puede ser conducta. A ver, la competencia dice que el profesor debe de conducir adecuadamente el proceso de enseñanza. Como dice Linda, pues, tiene que ver con la conducción. Tú tienes que saber conducir el proceso de enseñanza. Por ejemplo, yo me percato aquí en mi proceso de enseñanza, me doy cuenta qué escriben, quién no escribe, qué estás escribiendo, y me doy cuenta, es parte de la conducción del proceso de enseñanza, ¿sí? Porque, como dice Carla, por ejemplo, acá utilizas las estrategias, tus recursos para que los estudiantes puedan aprender, como dice Carla, ¿no es cierto? Es ya la enseñanza, son las estrategias.
es la didáctica, ¿no es cierto? Estoy utilizando mi Wacom, por ejemplo, para enseñar. Estoy conduciendo. Este es un recurso para poder enseñar. Estoy escribiendo en mi pizarra digital, ¿no? Es parte de la conducción. Entonces, la conducción tiene que ver con las estrategias, tiene que ver con los recursos que utilizas, tiene que ver con todas las herramientas que utilizas para lograr tu propósito, que es el aprendizaje. Y a ver, ¿y de qué creen que trate la quinta competencia? A ver, ahí se habla de Eva con V. Eva con V. Ah, Julia, excelente. Erich, habla de la evaluación. Ajá, interesante, ¿ah? Creo, me parece que también están acertando, ¿no? Linda. Claro, tú le llamas resultados, pero está bien, tiene que ver con la evaluación. Pero acá está la evaluación formativa. Más adelante vamos a hablar de la evaluación. Vamos a trabajar también la evaluación. Entonces, fíjense, estamos hablando aquí las primeras competencias, que son tres, y las segundas, que son dos, están asociadas a algunos dominios. Esto está asociado, por ejemplo, a la preparación para los aprendizajes. Y esta segunda está asociada a la enseñanza para los aprendizajes. Ahí están los dominios. Para tú prepararte para los aprendizajes, primero tienes que conocer a tu estudiante, comprender a tu estudiante. A partir de eso planificas, no haces toda tu planificación curricular y generas un clima favorable para el aprendizaje. Planificas todo eso, el clima favorable para el aprendizaje. Ya la enseñanza tiene que ver con la conducción a partir de las estrategias, la evaluación que vas a desarrollar en el proceso de enseñanza. Y luego viene una sexta competencia que es par. A ver, la sexta competencia, ¿quién me puede decir qué es par? Par. ¿De qué tratará la competencia par? A ver, ¿quién, digamos, me puede decir a qué se refiere esa competencia par? Ajá, Hermelinda, John, partir. Rocío, ¿qué cosa quieres partir? Linda. A ver, participación. Claro que sí, Betsabe, Mónica. ¿Está bien? Erich, estamos hablando de la participación. Tienen que participar, pues. Una manera de participar, por ejemplo, es escribir en el chat. Si tú estás en la institución educativa, tienes que participar, tienes que involucrarte. No puede ser que no participes, pues. ¿Ok? Tienes que participar. Eso es involucrarse, luego comprometerse con las actividades de la escuela, ¿no? Entonces estamos hablando de la participación en la gestión. El docente tiene que participar en la gestión de la escuela. Tienes que participar elaborando el PEI. Tienes que participar elaborando el PAD, el Plan Anual de Trabajo. Tienes que participar elaborando el RI, el Reglamento Interno. Entonces, eso es participar. Tienes que participar elaborando el PCI, el proyecto curricular de la institución educativa. Tienes que involucrarte en todo eso. Y la próxima clase ya van a trabajar algunos instrumentos de gestión. La próxima clase. Ya no van a trabajar conmigo las próximas clases. Conmigo vamos a volver a trabajar en el tercer módulo. En el tercer módulo. Hoy cerramos el primer módulo. Hoy cerramos el primer módulo, como les dije. Se viene ahora un segundo módulo con 4 sesiones con otro profesor. Y en el tercer módulo ya nos vamos a volver a ver. Y en este segundo módulo ustedes van a trabajar todo el tema de la gestión, ¿sí? Alguien les va, digamos, orientar que, digamos, se trabaje todo el tema de la gestión. A ver, es que es así, así está estructurado John Santiago, ¿ok? Miren, entonces, aquí la competencia número 6, la participación. La competencia número 7, que tiene que ver con la RE. ¿A qué creen que se refiere la RE? A ver, ¿quién me puede decir RE?
Ah, Hermelinda, excelente, Hermelinda. Todo docente tiene que tener la capacidad de relacionarse con la familia, con los aliados educativos. En la EVA, tú tienes que tener aliados. En algún momento vas a invitar al policía de repente. En algún momento puedes invitar digamos, experto en cocina. Puede ser o no. En algún momento puedes invitar a un experto en carpintería. En algún momento puedes invitar a alguien experta en costura. ¿Sí o no? Tienes que saber relacionarte. No puede ser que tú como profesor de EVA solo tengas dos amigos. Tienes que tener cantidad de amigos, aliados. Esa es toda una competencia. Tienes que tener tu colchón social. A eso se llama el colchón social. Tus amistades. ¿Sí? Tus colaboradores con los cuales vas a relacionarte. Si no, ¿cómo vas a trabajar en la EVA? ¿Cómo te van a ayudar? ¿Cómo vas a poder trabajar si no tienes amigos? En algún momento vas a visitar con tus estudiantes Senati, ¿sí? En algún momento te vas a ir a Sensico. En algún momento te vas a ir a una empresa donde están fabricando galletas. En algún momento te vas a ir a otra empresa donde están fabricando cemento. La relación es fundamental, es toda una competencia. Y tenemos que tener que trabajar, como dice Domi, de manera articulada. A ver, entonces aquí estamos hablando, esas competencias tienen que ver con perdón, con la participación en la gestión, que son dos competencias. Pero aquí hay otras. Estamos hablando de PRAC, el 8, competencia 8. ¿Qué es PRAC? A ver, ¿quién se anima? Práctica, ya, excelente. Práctica, excelente. ¿Saben qué? Una de las competencias del docente tiene que reflexionar sobre su práctica. A ver, escriban reflexión sobre tu práctica. Pongan reflexión sobre mi práctica. Reflexión sobre mi práctica. A ver, van a escribir reflexión sobre mi práctica. Excelente. Esta competencia, la 8, tiene que ver con la reflexión de mi práctica. Tengo que reflexionar si realmente lo estoy haciendo bien. ¿Ustedes reflexionan después de una clase? En algún momento se han puesto a pensar, caramba, creo que he hecho mal la clase. Hoy no me ha ido bien, creo que he dictado mal. He engañado a mis estudiantes. ¿Te has puesto a reflexionar algún momento de tu clase? En algún momento has dicho, hoy me ha ido excelente. Me ha vuelto a ir excelente en mi clase. Realmente soy erudita. ¿Reflexionas? En algún momento dices, esto también debí de trabajar. Si no lo trabajé hoy día, la siguiente clase lo voy a trabajar. Esto les va a interesar a mis estudiantes. ¿Te pones a reflexionar sobre tu práctica? Tenemos que reflexionar. ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hacemos mal? Tenemos que ser autocríticos. Los maestros, los profesores, tenemos que ser autocríticos. No tenemos que esperar que alguien nos cuestione, nos critique. No, tú tienes que ser autocrítico. Tienes que cuestionarte a sí mismo. Por eso tienes que reflexionar. Karina, muchas veces has reflexionado, ¿no es cierto, Karina? Así como lo estás diciendo, Karina. Muchas veces tenemos que reflexionar sobre nuestra práctica. Y luego, ¿no? Como nos dice aquí la última competencia, tenemos que actuar con ética, que es la última competencia. Estamos hablando aquí del desarrollo de la profesionalidad. Estamos entonces hablando de cuántos dominios. Estamos hablando de cuatro dominios. Cuatro dominios y nueve competencias que tiene el docente, pero son competencias mínimas, mínimas, que todo maestro debe de tener, que todo maestro, que todo profesor debe de tener. Además de esta competencia, yo me atrevo a plantear otras competencias que los maestros deberíamos desarrollar, otras competencias, ¿no?
Estamos hablando de la EVA, ¿no? Tu competencia número 10 debería ser tus habilidades respecto a las tecnologías de la información. Tienes que tener competencias digitales. Competencia digital. Tienes que desarrollar tus competencias digitales. Estamos en un escenario donde tienes que saber utilizar el Padlet, utilizar un tablero digital como el que te mostré, mi Wacom, o grabar, por ejemplo, un audio, un podcast. Y ahora van a grabar un video. ¿Qué les parece? Van a grabar un video. Yo les voy a dar como un encargo hacer un video. Y vas a hacer un video de 1 minuto. Y lo vas a subir al Padlet. Profesor, un video, sí, hazlo con tu celular. No te preocupes. Haces el video rápido con tu celular. Ya te voy a explicar de qué vas a grabar el video. Ahí quiero verte. Tienes que tener competencias digitales. Esa es, digamos, una de las competencias que tiene que tener todo profesor. No solamente el profesor de la EVA. ¿Está bien, Linda? Tienes que tener esa competencia. No basta con estas 9 competencias. Tienes que tener tú como profesor de la EVA competencias técnicas. Técnicas. ¿Cuáles son tus competencias técnicas? Me vas a mostrar tu competencia técnica. Profesor, yo sé cocinar. A ver, grábate. Quiero ver lo que estás cocinando. Profesor, yo sé de costura. A ver, grábate. Que te graben lo que estás tejiendo, lo que estás haciendo tu costura. Profesor, yo tengo habilidades en tecnologías de la información. Grábate. A ver, quiero ver tus habilidades. Profesor, a mí me gustan las manualidades. Y a ver, grábate con las manualidades. Quiero conocer tu competencia técnica. Profesor, yo sé cortar muy bien el cabello y yo sé pintar incluso el cabello. Ah, excelente. A ver, grábate, quiero ver. ¿Cuál es tu competencia técnica? Profesor, yo sé de carpintería. Me gusta. Por ejemplo, me gusta hacer banquitas. A ver, grábate lo que estás haciendo de esas banquitas. Quiero ver tu competencia, porque la competencia se demuestra. Entonces, el profesor de la EVA no solo debe de tener estas 9 competencias mínimas, tiene que tener, digamos, un manejo de las competencias digitales y también de las competencias técnicas. Y existe una última, digamos, las competencias. Tienes que desarrollar competencias transversales que tiene que ver con habilidades blandas. Blandas. Tú eres profesor de la EVA. Tú tienes que desarrollar habilidades blandas. Tienes que tener esas habilidades blandas. Profesor, yo tengo esas habilidades blandas. ¿Qué es una habilidad blanda? Por ejemplo, trabajo a presión. ¿Te gusta trabajar a presión? ¿Eres eficiente cuando trabajas a presión, cuando alguien te presiona? Habilidad blanda. ¿Te gusta trabajar en equipo o eres individualista? Una habilidad blanda, trabajar en equipo. Son habilidades blandas. Tenemos que desarrollar las habilidades blandas. ¿Te gusta gestionar el tiempo? Aprovechar al máximo el tiempo y no perder el tiempo. Tienes que tener esa habilidad blanda. ¿Cómo puedes ayudar a tus estudiantes a desarrollar esa habilidad blanda de gestionar mejor su tiempo? Y no estar ahí con el TikTok, ya te he visto ya. Estás ahí con el TikTok, no puede ser. Entonces son habilidades que están asociadas a la competencia que tienes que desarrollar como maestro. Yo me atrevo a plantearte estas competencias adicionales. Adicionales. Competencias digitales, competencias técnicas y competencias blandas. Estamos hablando, estamos hablando de los profesionales de la EVA. ¿Ok? Estamos hablando de los profesionales de la EVA. Entonces, con estas 3 competencias. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Qué les parece? A ver, con lo que estoy, digamos, ahí comentándoles. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Me gustaría que comenten, a ver, a alguien que desee, digamos, a hacer un comentario.
Hermelinda, a ver, tú qué quieres hablar, a ver, vamos, Hermelinda, ¿cuál es tu opinión, Hermelinda? Y me parece importante y fundamental, como lo manifestaba ahí en el chat, porque sí, la primera parte, digamos así, es el ser, ¿no? Nosotros, nuestra formación integral, porque a eso vamos, ¿no? En cuanto a guiar a nuestros docentes y nosotros mismos. Y luego viene, dentro de la parte del ser, viene todo lo que va con las habilidades blandas, todo nuestra persona, ¿no? Amarnos y valorarnos con nuestra propia historia, etcétera. Y luego la parte que corresponde al hacer, al actuar, ahí viene como docente nuestra metodología, en el trabajo con los estudiantes también, empoderar varones y mujeres en relación al trabajo de equipo, en la parte que corresponde también al emprendimiento, ¿no? Toda la parte que te lleva a crear, a desarrollar. Entonces yo lo veo desde este punto de vista y sí, es importante porque nosotros mismos tenemos que empoderarnos porque muchas veces hay cosas que necesitamos fortalecer en cada uno de nosotros, porque a veces somos docentes que nos dedicamos solo al actuar, al hacer un trabajo, otro trabajo, una y otra cosa. ¿Y tu ser cuándo? ¿Cuándo le damos tiempo a nuestro ser? Eso es para nuestra reflexión. Gracias, maestro. Ok, Hermelinda, gracias. Me parece bien, digamos, que tú lo plantees desde esa perspectiva de mirar también el ser, no solo el hacer, y eso es, digamos, vital, ¿no? Digamos, como algunos componentes de liderazgo, porque toda persona que es líder tiene que, digamos, mirar el ser y el hacer, y también lo vamos a ir trabajando, Hermelinda, más adelante, que está previsto esta parte que tú acabas de mencionar, que complementa con todo lo que estamos conversando y tiene que ver con las competencias, definitivamente. Entonces, miren, el marco del buen desempeño docente actual tiene que modificarse. Sé que se ha estado modificando, pero bueno, no sé si saldrá el nuevo marco del buen desempeño docente, porque ustedes saben que nos evalúan todas las evaluaciones de nombramiento, de ascenso, las evaluaciones de los directivos, las evaluaciones de los especialistas, de las instancias de gestión educativa, se hace tomando como referencia el marco del buen desempeño docente, tomando como referencia las competencias que están planteadas en el marco del buen desempeño docente. Entonces, esto es lo que, digamos, tenemos que prepararnos en estas competencias y tú tienes que autoevaluar si realmente las tienes, las has adquirido o no. Entonces, y si no la tienes, tienes que prepararte. Tú quieres ser profesor de EVA y no tienes habilidades técnicas, ¿qué esperas? Matricúlate en un trabajo, en una, digamos, en una especialización o en una carrera también técnica. Si no, ¿cómo vas a ayudar a tus estudiantes? Tienes que desarrollar, digamos, competencias técnicas. A ver, bueno, o digamos todo el tema de las habilidades blandas y de las tecnologías. Bien, entonces, estas son las competencias según el marco del buen desempeño docente, COPLACLI, CONDEVA, PARE, PRACETI, para que no te olvides, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, están algunas de estas competencias que nosotros tenemos que ir manejando. Aquí está el primer dominio con esas dos competencias, el segundo dominio, el tercer y el cuarto, que ustedes ya lo van a seguro leer como parte del desarrollo de las competencias. Muy bien. Bueno, por un momento vamos a salir de ese marco de las competencias que tenemos que tener nosotros como docentes. Vamos a relacionarlo con algunos instrumentos, porque en la gestión hay instrumentos como parte de tus competencias. Miren, aquí yo voy a retornar. Una de tus competencias tiene que ver con participar en la gestión de la escuela. Les había dicho par, y esto tiene que ver con la gestión, participación en la gestión, participación en la gestión. Tú no puedes ser ajeno a la gestión. Par, es una competencia. Es la competencia número 6, participar en la gestión. Como parte de esa competencia en la gestión, entonces aquí me vas a decir cuáles son los documentos de gestión que orientan la labor educativa. A ver,
en el chat vamos a escribir cuáles son esos documentos de gestión. A ver, un poco para ubicarnos. ¿Cuáles son esos documentos de gestión que tú tienes que manejar como parte de esa competencia, ¿no? 6, el PAD, ¿ok? Es lo único, el PAI, ¿qué es eso? PAI, Rocío, ¿a qué se ve? ¿El PAI de manzana, Rocío? PAI, el PAD, Rocío, excelente. El PI, Carla, claro que sí. El RI, el PCI, Judith, Judith. Tú has estudiado, tú estás, pero así, con toda la información, Judith, no lo puedo. Víctor, el PI, excelente. Judith Mendizábal, excelente, muy bien. Claro, Walter, el RI, el reglamento interno. Muy bien. Pero miren, esos son los documentos que van a trabajar la próxima sesión. Las próximas sesiones van a ir trabajando todos esos documentos, un poquito, digamos, van a recordar, porque yo sé que manejamos todos esos documentos, pero el MOF, también existe el MOF ERIC, claro, el Manual de Organización y Funciones, que generalmente tiene la UGEL, o tiene una DRE, o tiene alguna dirección, ¿no? Entonces, vamos a ir, digamos, conociendo. Yo les quiero comentar, un poco para ubicarnos en el tema de gestión. Eric, caramba, tú estás en otro nivel, Eric, Omar, es el mapa de procedimientos o mapa de procesos. Eric, es que tú ya trabajas, Eric, seguro en una UGEL, en una DRE, o de repente trabajas en el Minedu, o en alguna institución de gestión pública. ¿No? Donde hay ese tipo de, digamos, herramientas, documentos, ¿no? Que me parece interesante, digamos, lo que se plantea en este momento. Pero a nivel de la educación, hay instrumentos de gestión, que lo voy a detallar aquí. Lo voy a detallar aquí. Hay algunos instrumentos de gestión. Miren, ¿ah? A nivel del MEP, perdón, del Minedu, tenemos algunos instrumentos de gestión. Uno de ellos está asociado, por ejemplo, con el Proyecto Educativo Nacional. Son instrumentos de gestión. Y de carácter pedagógico, estamos hablando el Currículum Nacional de la Educación Básica. Son instrumentos de la gestión. A nivel de la DRE, ¿no? De la Dirección Regional de Educación o de la Gerencia Regional de Educación, porque hay algunos todavía que son DRE y hay otros que son gerencias. Ahí sí elaboran lo que se denomina el PER, el Proyecto Educativo Regional. El Proyecto Educativo Regional y a nivel, digamos, pedagógico curricular, ¿sí? Existe pues un proyecto curricular regional, un PCR. Así está establecido. La norma te habla de un PCR, un proyecto curricular regional. A nivel de la UGEL, a nivel de la UGEL, las UGEL tienen, digamos, la responsabilidad de elaborar un proyecto educativo local, un PEL. Y también la norma que le dice que ellos pueden elaborar algunos lineamientos de la diversificación curricular, porque esto es a nivel pedagógico, ¿no? Van a ser algunos lineamientos de la diversificación curricular. Ahora, como algunos los han mencionado, luego a nivel de la institución educativa, que puede ser un SEBA, a nivel de la institución educativa, claro, nosotros tenemos que elaborar un proyecto educativo institucional, un PEI, y a nivel pedagógico, nuestro rol es elaborar un PCI,
Un PCI, proyecto curricular de la institución educativa. Incluso algunos le llaman PCIE, ¿no? PCIE, proyecto curricular de la institución educativa, ¿no? Estos son, digamos, instrumentos de gestión. Todos estos instrumentos son de gestión y estos son algunos instrumentos o herramientas de carácter pedagógico, pedagógico. Pero son, digamos, los instrumentos básicos. Y aquí está, por ejemplo, las instancias de gestión educativa, educativa descentralizada, descentralizada, las IGED, ¿no? Estamos hablando acá de los instrumentos de la gestión a nivel, digamos, de las instancias de gestión educativa descentralizada. Entonces, es clave en el marco de estos instrumentos, por eso es que aquí el PEI es fundamental, porque el PEI cuando tiene el SEBA, tiene que incorporar el PEI y también el PCI, tiene que incorporar no solo las áreas que se trabaja desde el currículo nacional, sino también tiene que incorporar todas esas, digamos, áreas o conocimientos relacionados a las tecnologías de la información, a las competencias técnicas, a las competencias socioemocionales, ¿no? O relacionadas al emprendimiento también, etcétera, tiene que ser parte, ese es el respaldo, digamos, a nivel de la gestión, ¿no? Entonces, miren, yo les estoy, digamos, haciendo una explicación así global. Hoy solo vamos a detenernos un momento nada más en el instrumento madre, ¿no? El instrumento madre que tiene que ver con el PEN, el Proyecto Educativo Nacional. El proyecto educativo nacional ya se ha planteado con una proyección al 2036, ¿sí? Este proyecto educativo nacional, el proyecto educativo nacional, ya se plantean con una perspectiva al 2036. Tiene una visión, tiene 5 propósitos, tiene 11 como objetivos, ¿no? El PEN, no lo voy a, digamos, a detallar lo del PEN, ¿ok? Pero ya tenemos un proyecto educativo nacional actualizado. Antes el proyecto educativo nacional se planteó al 2021, pero ahora ya se ha actualizado al 2036 y tiene otros requerimientos. Y con el PEN se apunta a atender a la población de 0 a 14 años, que representa la cuarta parte de la población en el país, que es el 26,4%, pero hay otra población de 15 a 29 años, que es la otra cuarta parte de la población. Hay una población también de 30 a 59 años, fíjense, miren, casi el 37% de la población tiene 30 a 59 años. Y hay una población de 60 a más años que representa casi el 12% de la población en el país. Esto es según el censo del 2017, ¿no? Y el INEI lo ha publicado el 2018, ¿sí? Lo ha publicado. Entonces, esta es, digamos, la estructura etaria de la población y con la EVA, fíjense que con la EVA estamos atendiendo a esta población, a esta población. Con la EVA, fíjate, con la EVA estamos atendiendo a toda esta población. Imagínate, es bastante, ¿ya? Hay una buena cantidad de la población que necesita culminar su educación básica, ¿no? Entonces hay un grueso de la población. Evidentemente, de esta población es un poco menor, pero ahí es, digamos, nuestro foco de atención de la EVA, ¿no? Atender a esta población de 15 a 29 años, de 30 a 59 años y de 60 más años. A esta población la atendemos desde la modalidad de la EVA. Y miren, ¿qué, por ejemplo, se viene desarrollando?
actualmente se está trabajando con la población originaria, ¿sí? Con la población que habla el quechua, que habla el aymara, que habla el aguajún, el shipibo, el ashaninka, ¿no? El asheninka, el bora, el ticuna, el aguajún, entonces el guampís, ¿sí? Entonces, se está trabajando, digamos, con esta población que es bilingüe, analfabeta, con el propósito de revitalizar su lengua y de alfabetizarlos también, ¿no? Existe también otra estrategia para trabajar con los acuartelados. Hay muchos que, digamos, están trabajando en el cuartel, los soldados que por alguna razón no han terminado su educación básica, pero se está trabajando con ellos para que puedan culminar su educación básica, ¿no? Y se les convalida, pues, porque hay distinto tipo de habilidades militares que desarrollan estos acuartelados. Existe aún todavía esa beca de doble oportunidad, donde algunos estudiantes se benefician con una carrera técnica, una formación técnica, ¿no? Y de paso terminan su educación básica. Por eso es doble oportunidad. No solo adquieres una habilidad técnica, sino también terminas tu educación básica, doble. Es una doble oportunidad. Entonces, la idea es que muchos de estos estudiantes que tengan esta beca puedan insertarse laboralmente. Pero eso es lo que actualmente se viene trabajando desde la EVA, desde la modalidad. De repente tú vas a trabajar en una institución donde tienes que trabajar con la población originaria, o de repente vas a trabajar con los acuartelados, ¿no? Vas a tener que ir al cuartel ahí a, digamos, a trabajar. O de repente vas a ser el promotor de esta beca doble oportunidad, pero por lo tanto tienes que tener algunas habilidades técnicas. Entonces, además de eso, también se está trabajando con las personas privadas de su libertad. Hay muchos que han sido encarcelados por alguna situación, ¿no? Digamos, digamos, en el penal Hermelinda, como tú acabas de decir, en el penal son personas privadas de la libertad. Están en un centro penitenciario, pues, ¿no es cierto? Y que están ahí, digamos, terminando, pues, ¿no? Parte de su vida, porque han cometido algún error, pero necesitan terminar su educación básica, se les está, digamos, formando. También se está trabajando con los pescadores artesanales. Hay muchos pescadores artesanales que tienen esa habilidad de saber pescar, venden, digamos, lo que pescan, toda una vida se han dedicado al mar, pero no han estudiado, no han terminado su educación básica, pero se está trabajando, digamos, también con este grupo. Y también se trabaja con personas adultas mayores, ¿no? Entonces, con algunos paquetes de módulos que se trabaja con ellos. Y así, digamos, se está atendiendo a esta población que les digo, tiene entre 15 a 29 años, de entre 30 a 59 años o 60 a más años. Entonces, hay modalidades específicas o formas de atención diferenciadas que se trabaja en la modalidad de la EVA, que tú podrías, si es que vas a trabajar en la EVA, seguramente trabajar. Ahí tienes, digamos, todas las posibilidades de poder desenvolverte en estos ámbitos. Y ahora se está abriendo otras formas de atención diferentes con otro tipo de grupo de personas, ¿no? Que más adelante también voy a ir trayendo toda esa información. Entonces, la EVA tiene dos programas, básicamente, ¿no? La EVA tiene dos programas, básicamente tiene dos programas. Hay una EVA que tiene que ver con un programa pues alternativo para jóvenes y adultos que algunos le llaman P baja, otros no les gusta llamar, digamos, por ese acrónimo P baja, pero es un programa específicamente para jóvenes y adultos. Y el otro es el PASE, ¿no? Algunos le llaman PASE, que es, digamos, un programa de alfabetización y continuidad educativa. Básicamente son esos los dos programas que se viene impulsando desde la modalidad para trabajar con jóvenes y adultos, ¿ok? Actualmente las instituciones educativas de la EVA
algunos lo siguen conociendo como los SEBAs, se trabaja pues de esta manera, ¿no? Por ejemplo, la alfabetización, la alfabetización tiene dos ciclos, tiene un ciclo inicial y un ciclo intermedio, ¿no? Y se atiende netamente presencial. Es decir, si tú quieres tienes que alfabetizarte, tienes que ser atendido de manera presencial, no hay a distancia. Pero en el P baja, en este programa que atiende a los jóvenes y adultos, tiene un ciclo inicial, un ciclo intermedio y tiene un ciclo avanzado. El ciclo inicial y intermedio tiene que ser presencial, es así, presencial. Y el ciclo avanzado ya puede ser presencial, semipresencial o a distancia. Esa es, digamos, la organización de cómo se viene estructurando la modalidad de la educación básica alternativa. Hay espacios donde se trabaja. Por ejemplo, hay periféricos, ¿no? Periféricos. Es decir, el docente de la EVA va a un periférico, ¿no? Ese periférico está asociado a un SEBA, a una institución. Ese periférico, hay una institución que puede tener dos periféricos, ¿no? En ese periférico participan algunos estudiantes que no pueden trasladarse, porque no todos pueden trasladarse al SEBA porque muchas veces está lejos de su comunidad o de la zona donde vive. Entonces se habilita un periférico, puede ser en una iglesia, puede ser en una municipalidad, va a depender del director del SEBA, de cómo se gestiona estos periféricos. Por eso están en la periferia, ¿no? Por eso se llama periféricos, ¿no? Son espacios donde los estudiantes reciben digamos, las clases. El profesor va ahí y recibe. Y me parece interesante, ¿no? Hay propuestas pedagógicas diversas, ¿no? Hay una propuesta pedagógica para los pescadores artesanales, hay una propuesta pedagógica para los adultos mayores, hay una propuesta pedagógica para la población originaria que habla una lengua diferente al castellano, hay una propuesta pedagógica para los estudiantes de los penales, hay una propuesta pedagógica para los estudiantes que están acuartelados, para los soldados, ¿no? Y, por ejemplo, también una de las ventajas que tiene el SEBA es que tú puedes hacer convenios, pues convenios con empresas con las cuales se puede trabajar para desarrollar, por ejemplo, las habilidades técnicas que hemos ido hablando bastante, ¿no? Y los periodos promocionales son diversos, pues los periodos promocionales son diversos. No es como la educación básica regular, pues, que tiene distinto. Los periodos promocionales son diversos. Generalmente duran 6 meses, ¿ok? Y los horarios son flexibles. No necesariamente trabajan de noche. Hay cebas que trabajan en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, todo eso es flexible. Depende de cómo esté estructurado tu PEI, tu proyecto educativo institucional, tu PCI, tu proyecto curricular de la institución educativa. Por eso es fundamental. Si tú, por ejemplo, en algún momento quieres gestionar un SEBA, tienes que tener este dominio, tienes que tener este manejo. Por lo tanto, sobre estos instrumentos de gestión se va a hablar un poquito desde las siguientes clases. ¿Ok? Miren, ¿ah? Puedo trabajar de manera presencial, puedo trabajar de manera semipresencial, puedo trabajar a distancia, pero eso es solo en el ciclo avanzado del P baja, ¿no es cierto? En el ciclo avanzado del P baja. Ahora, según el currículo nacional, ¿no? Según el currículo nacional, por ejemplo, el ciclo inicial y el ciclo intermedio se asocia a la educación primaria. Es decir, un estudiante que está en el ciclo inicial o en el ciclo intermedio es equivalente a la educación primaria, pues, ¿no? Pero cuando un estudiante ya está en el ciclo avanzado, que tiene, digamos, 4 periodos o 4 grados, es equivalente a la educación secundaria. Así está establecido en el currículo nacional. Eso no ha cambiado. Esta es la lógica de cómo, digamos, se ha estructurado la modalidad de la educación básica alternativa.
Esta información les voy a compartir. Como todas las veces yo les comparto el PPT y después de unos días les envían el video, si es que quieren volver a ver todo, digamos, lo que hemos ido trabajando el día de hoy. Estas son las áreas o ese es el plan de estudios de la educación básica alternativa, tanto para el ciclo inicial, intermedio y avanzado. Si se dan cuenta, aquí están las áreas del currículo nacional. Son las áreas básicas. Pero en el marco de estas áreas tenemos que trabajar ahí algunos componentes fundamentales como las competencias digitales, les dije. Tenemos que ir trabajando todo lo relacionado a las competencias técnicas, pero también a las competencias digitales o estas competencias de habilidades blandas. Tenemos que ver cómo trabajar y eso tiene que estructurarse ya como parte del currículum, ¿sí? Que va a ser totalmente diferenciado, ¿ya? A ver, entonces, ya para cerrar la clase, esta es la cuarta clase que estamos desarrollando, la cuarta sesión. Conmigo nos vamos a ver todavía, nos vamos a ver, pero en el módulo 3. Este es el módulo uno. Hemos terminado el módulo uno con 4 sesiones. Ahora se viene un módulo 2 con 4 sesiones. Desde el próximo martes se va a trabajar con otro docente 4 sesiones del módulo 2. Y luego retornamos con ustedes con el módulo 3. Conmigo vamos a trabajar el módulo 3 y vamos a continuar toda la parte, digamos, pedagógica. Pero tenemos un último encargo. No son encargos que, digamos, difíciles. ¿O son difíciles? Pregunto. ¿Les hago trabajar mucho? No creo. Son, digamos, encargos y tareas sencillas que nos puede divertir. Hay que saber, digamos, aprovechar la oportunidad. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿el encargo cuál es? El encargo que tenemos ahora. Vamos a compartir nuestras competencias, ¿ok? Nuestra competencia. Estoy seguro que tú tienes alguna habilidad, independientemente de las habilidades que tú tienes. Tú tienes algunas habilidades en donde te desempeñas de manera efectiva. Y de repente esas tus habilidades lo has utilizado en tu vida personal o en tu vida profesional. ¿Cuál es esa habilidad? Vas a contarme tu habilidad. Profesor, no sé, estoy pensando, cuéntame tu habilidad. Y vas a grabar un video. Vas a grabar un video, si quieres te sientas en una silla, en un escritorio, te grabas con el celular y me cuentas cuál es esa tu habilidad y me demuestras, ¿no? Por ejemplo, las cosas que haces, ¿no? Cómo te ha servido, digamos, esa habilidad que tienes. Vas a colocar el nombre de la competencia, no sé, tú vas a identificar qué competencia será, pues, la que has desarrollado. ¿Por qué consideras que eres buena o eres bueno en esa competencia que indicas? De preferencia que sean competencias técnicas, o puede ser competencias digitales, o pueden ser competencias de habilidades blandas. ¿Ok? Entonces, eso vas a compartir y vas a grabar un video. ¿Ya? Vas a grabar un video, vas a compartir tu competencia en un video. ¿Se entiende? Nuevamente estoy repitiendo. Vas a elaborar un video de 1 minuto máximo. No puede ser más de 1 minuto, 1 minuto. Ahí te vas a grabar tú misma y vas a explicar tu competencia, ¿ok? En 1 minuto. Entonces, ese video lo vas a subir luego al Padlet. Yo les voy a enviar la dirección del Padlet, un poco para saber, digamos, la habilidad que tienes. Y si no tienes una habilidad, en este momento ponte pilas, ¿no? Porque tenemos que desarrollar algún tipo de habilidad. Miren, hay que desarrollar estas competencias digitales. Esto es fundamental, estimados colegas. Nosotros tenemos el gran reto como docentes de seguir formándonos. Yo les felicito a ustedes que están desarrollando esta especialización, porque la especialización nos permite nuevamente despertar, nos permite estar actualizados, ¿no? Para poder, digamos, seguir fortaleciendo nuestras competencias. Y este último encargo del módulo lo vamos a subir a un Padlet.
¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo van a subir? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Me gustaría así preguntar, ¿qué les parece? ¿No? Porque necesito conocer vuestra opinión. ¿Sí? Porque, excelente, Linda. Entonces lo vas a hacer bien, Linda, Estela, Eric, excelente. A ver, y ustedes me van a ir contando ahí cuáles son sus habilidades, cuáles son sus competencias. Y si lo demuestran, mucho mejor. ¿Está bien, Rocío? ¿Ok? John. Me parece bien. Ajá, excelente. Tenemos que conocer muy bien, Betsabe. ¿Sabe qué? Esto es importante. Esto es importante trabajarlo también con otros estudiantes. A mí me va a servir también para hacer como una especie de diagnóstico, para saber qué habilidades tienen, independientemente de tu habilidad matemática, de comunicación, de ciencias, de esas competencias que has desarrollado, pues, en relación al marco, perdón, en relación al currículo nacional. Nosotros tenemos otras habilidades. De repente eres una persona hábil en gestionar. Cuéntame, ¿qué gestionas? ¿Qué haces? ¿Sí? Pero con un video. Te van a grabar un video, ¿ya? Tú ve dónde te grabas el video, en el parque, en el cerro, en una oficina, no lo sé. Pero tú vas a grabar un video y ahí vamos a ir compartiendo nuestras competencias. Entonces, les agradezco a todos, muchísimas gracias. Nos vamos a ver la próxima clase. Me parece que ya les han compartido en el chat la asistencia, ¿no? El link de asistencia para que ustedes lo tengan. ¿Ok? Entonces, nos vemos. Cuídense bastante. Hasta la próxima sesión, que es hasta el módulo 3. Cuídense, nos vemos, profesores. Muchas bendiciones también para ustedes, Linda. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos, Estela. Nos vemos. Cuídense. Ok, nos vemos, Betsabe, Walter, Carla, Rocío, Hermelinda, John. Nos vemos. Ahora sí, nos vemos. Chao, chao.